Feliz sábado. Sed bienvenidos todos los que estáis aquí a esta hora de compartir la palabra del Señor, y también mandamos un saludo a aquellos que nos ven en internet. Os propongo que nos acerquemos a la palabra de Dios un poquito situándonos en un contexto que de alguna manera nos ha sorprendido, pero también nos ha desafiado. Como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos más de un nuevo nacimiento, o más nacimientos. Tenemos una vivencia que llamamos nuevo nacimiento, ¿verdad o mentira? Es aquel momento en el cual deseamos que nuestra vida cambie del punto de vista espiritual. Pero también hay quizás, y se ha experimentado en este tiempo, un nuevo nacimiento para aquellos que han pasado por la enfermedad, para aquellos que les hemos acompañado y hemos querido o no, hemos vivido en este contexto de alguna manera en el cual hemos percibido que nuestra vida estuvo en peligro. Y digo esto porque me consta por parte de muchas personas que me lo han dicho en directo, que me siento como haber nacido de nuevo. Entonces, mis hermanos, en este contexto, sea que haya sido nuestra experiencia inmediata o no, o conocemos a alguien que ha estado en esta situación, os propongo que nos acerquemos a la palabra de Dios, concretamente en un capítulo, Isaías 38, de donde vamos a rescatar una antigua historia y vamos a ver lo que Dios quería transmitir con esta historia, qué es lo que quería que experimentara un hijo suyo muy querido, que era el rey Ezequías. Así que vamos a leer el inicio
de esta historia, este texto, estamos en Isaías, capítulo 38, es una historia muy, muy interesante. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. ¿Ezequías fue un buen rey o un mal rey? Bueno, y de los pocos buenos que hubo. De hecho, podríamos decir que muy bueno, porque la Biblia habla que anduvo en los caminos del Señor. No sé si nos hemos percatado de un detalle, me adelanto con este detalle. El Señor sabía lo que iba a hacer en este caso, es decir, sabía cuál iba a ser el resultado de esta interacción entre él y Ezequías. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene la actuación de Dios? Porque Dios lo que hace, envía a un profeta, y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo: esto dice Jehová, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces, el Señor se toma voy a decir la molestia, permitidme eso, yo voy a decir el interés de enviar a un profeta que se comunique con este rey, un buen rey, y le transmite un mensaje que viene a ser muy serio, en el contexto en el que él estaba enfermo. Ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Decíamos que Dios sabía de antemano el resultado. Entonces, ¿cómo se justifica este interés? Pues mis hermanos, si me permiten, esta es la pregunta para nosotros que tiene mucho que ver con el resultado. ¿Qué harías con 15 años más de vida? Nacer de nuevo. Me he escuchado a muchas personas que han dicho y que están diciendo: estoy teniendo una segunda oportunidad de vida. Y es justamente la historia de este hombre. También el nuevo nacimiento espiritual es una nueva oportunidad de vida. Y me gusta mucho como lo planteas tú, Arturo, que el Señor nos da sus bendiciones de antemano y la salvación nos la da de antemano. ¿Qué es lo que vas a hacer con ella? Esta es la pregunta de esta tarde. ¿Qué haríamos o qué harías con 15 años más? Y de hecho, tenemos, yo creo, estos años ya. Los tenemos, nos han sido conferidos ya. ¿Qué hacemos con ellos? Pues vámonos a acercar a la historia. ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Por qué la frase empieza: ordena los asuntos de tu casa? Es lo primero que Dios le está planteando a Ezequías. Porque vas a morir y ya no vivirás. Yo no sé si alguien de nosotros ha experimentado ese pensamiento. No sé los de aquí, pero sé de otra gente que en este contexto pues han creído que moriría, sencillamente. Pues, ¿por qué? Y creo que hemos experimentado todos en cierto nivel, o algunos de nosotros en cierto nivel, el temor o incluso el miedo a esta enfermedad, porque es una enfermedad que puede ser fatal, y lo hemos visto. Entonces, puede que este pensamiento haya llegado a nosotros. La cuestión es qué es lo que haces en ese contexto. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que se ha hecho lo que ha sido agradable delante, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Se experimenta tristeza, se experimenta mucha tristeza en la enfermedad. Yo espero que algunos de nosotros podamos un día compartir nuestros testimonios, nuestras vivencias íntimas, reales, auténticas, frente a ese desafío. Se experimenta tristeza porque el ser humano tiene en su mente, puesto por Dios, el pensamiento de la eternidad, por lo cual no queremos morir.
Entonces, efectivamente, eso es antinatural y se experimenta mucha tristeza. Ezequías, desde luego, su reacción es orar a Dios y lo que sintió fue una profunda tristeza, fue una profunda reacción, si queréis, contraria, y él lloró y dice, lloró con gran llanto. Mis hermanos, yo hago una pausa aquí en la historia para que situemos los objetivos de Dios. Si Dios sabía que de hecho no moriría el rey, sino que todo lo contrario, le daría más años, porque Dios lo sabía, ¿por qué le ha pasado por ese, permitidme, mal trago? Nos situamos en otra historia, la de Nínive. ¿Sabía Dios de antemano lo que iba a hacer? Claro que sí. Entonces, ¿por qué les digo 40 días y 40 noches y Nínive será destruida? Para que ellos se arrepintieran. El objetivo de Dios con este rey, y vamos a darle un poquito la vuelta en esta historia, porque esta historia contiene unos detalles muy interesantes. Yo pienso que Dios quería hablarle a su corazón de una manera especial y quería hacerle un llamado quizás a una consagración mayor que la que él había experimentado hasta ese momento. Por su propio salmo sabemos que se encontraba en la mitad de la vida cuando le ocurre eso. Él dice que lloró con gran llanto. El Señor Jesús estableció lo más importante de esta vida. Este rey había vivido la mitad de su vida como un buen rey, pero yo creo que Dios buscaba de él una mayor consagración. Y este es el objetivo del tema de hoy. Focalizarnos y pensar, analizar nuestra propia consagración. ¿Qué haríamos si tuviéramos 15 años más de vida? ¿Y qué es lo que estamos haciendo con los que tenemos? El Señor Jesús habló de esto de manera muy clara. Vamos a Mateo, capítulo, y luego volvemos a esta historia. Vamos a Mateo, capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 24 en adelante, del 24 al 28. Creo que es suficiente en este momento. Dijo el Señor Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, es importante a quién se lo dijo, a sus discípulos concretamente, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No sé si podemos conectar un poquito con la historia de Ezequías. O sea, su reacción fue de salvar su vida en ese momento. Pero fue también una reacción de salvar su vida eternamente. Pensó en todas las consecuencias eternas que tendría su decisión. Aquí el Señor Jesús nos pone delante de un análisis del sentido y del valor de la vida y del objetivo de nuestra vida. Por eso dijo el Señor Jesús que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a causa de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Señor Jesús habló aquí de la importancia de una vivencia cristiana, creyente, auténtica, hasta el nivel de perder o ganar la vida para el reino de Dios. Más aún, dijo que no hay ninguna otra cosa en este mundo más importante que salvar tu propio alma, conseguir la salvación. Y esa salvación
fíjense que no es de cualquier manera, sino que es por causa de mí. Es una salvación cristocéntrica. No podemos ser salvos olvidándonos de Cristo, sino que es salvación a través de Cristo. De hecho, es salvación reaccionando a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con qué tiene que ver estas declaraciones de Jesús con la historia que hemos visto? Se trata de la consagración. ¿Cuán consagrados estamos a nuestro Dios? ¿En qué nivel realmente somos discípulos de Cristo? ¿En qué nivel seguimos realmente lo que Dios dice? En este caso, el texto de Isaías 38, volvamos al texto. Isaías 38, fíjense que Ezequías creyó a Dios o no creyó en la primera instancia. Claro que sí. Esta vez Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Se lo tomó muy en serio y lo creyó. Además estaba enfermo y dice, bueno, ya tengo la prueba de eso. Pero hay una parte del carácter de Ezequías que yo creo que Dios quería que él lo perfeccionara. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Señor, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Está muy bien ver estos principios de vida de él. Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de tu padre David. ¿Por qué se presentaría Dios de esta manera? Jehová de tu padre David. ¿Por qué no dijo tu Dios? Dios quería recordarle algo. ¿Qué es lo que quería recordarle? ¿Por qué no se presentó como Dios de Jacob o como Dios de Abraham? No, quería recordarle algo específico para él. Ezequías era efectivamente descendiente de David. Era de la línea en la cual vendría el Mesías, pero también había recibido el reinado junto con las bendiciones y las promesas que Dios había hecho a David expresamente. Y quería recordarle todo eso. Es por eso que Dios se presenta a veces de una manera u otra. Le da todo un contenido a aquello. Así que se acerca y además yo creo que quería transmitirle: ¿te acuerdas de tu tatarabuelo David? ¿Por dónde anduvo? ¿Qué desafíos tuvo? Y cómo Dios estuvo siempre con él. Quería recordarle cómo es Dios, porque evidentemente David y la historia de David la conocían todos. Así que Dios se presenta de manera especial. Te pregunto, cuando nosotros leemos la Biblia, la estamos personalizando, estamos viendo a ese Dios particular que a mí se dirige con sus promesas, con su pacto, con sus acciones. Hago mías las declaraciones de Dios para que me puedan ser de provecho. Eso es lo que le está diciendo aquí. Ese Dios de David, soy el mismo Dios para ti. Por eso se presenta como tal. Entonces, he visto, dice, tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años. Pero también dice, he oído tu oración. Mis hermanos, en un contexto de crisis, hay dos cosas que nosotros podemos hacer y que la Biblia las presenta en muchos lugares. Lo primero es orar, mis hermanos. Cualquier cosa que tengas en tu vida, cualquier desafío, ponlo en oración delante del Señor. Y segundo, el Señor tiene un corazón sensible. Entonces, Él dice, no solamente he escuchado tu oración, sino también he visto tus lágrimas. Así que cuando tú sufres o cuando tú lloras, no quiere decir que el Señor no lo vea, sino todo lo contrario. Lo ve y lo percibe. Así que tenemos un Dios cercano,
capaz de oír y de sentir. Y él escuchó estas dos vivencias de Ezequías, tanto la oración como su sufrimiento. Yo me atrevo a decir que el plan ideal de Dios, voy a decir ideal, el plan ideal de Dios era que Ezequías terminara su vida ahí. ¿Están de acuerdo conmigo en ese planteamiento? El plan ideal. Pero Dios tiene el plan B, el plan C y el plan D para nuestras vidas, porque es un Dios de segundas oportunidades, y lo hemos visto en muchos casos. Ahora, Dios sabía que Ezequías no aceptaría el plan A o el plan ideal que Dios tenía para él, por lo cual el Señor le otorga otro tiempo. Ahora, mis hermanos, esto no es para nada. Esto yo creo que fue un llamado de Dios a que Ezequías se consagrara más a Dios. Vamos a seguir leyendo esta historia, porque fíjense cómo era Ezequías y si lo conocía Dios bien. ¿Qué más añade Dios aparte de esta declaración? Dice, te libraré a ti y esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. ¿Lo había pedido en su oración? No, le dio mucho más de lo que él había pedido. Y fíjense, le añade algo más. He aquí, yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ha descendido en el reloj de Acaz. Esta será la señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. ¿Qué nos revela esto de Dios y de Ezequías? ¿Era una persona que creía fácilmente o era una persona tipo Tomás? ¿Qué piensan? Me da a mí la impresión que Dios, que lo conocía mucho, le dio de antemano lo que él solía pedir. Y le envía una señal, pequeña señal o gran señal. Enorme. Yo no sé realmente cómo Dios lo hizo, pero para que esto ocurra, sencillamente es que se volvió el tiempo atrás. De hecho, Dios lo hizo en 2 ocasiones. Hubo una ocasión de una batalla cuando el sol permaneció en el cielo, y esta ocasión tiene que haber sido parecida. Grandísima señal. Y fíjense nuestro personaje, cómo lo vive. Es muy curioso. Pues, versículo 8, la última parte, lo confirma. Y volvió el sol, ahora dice el sol, no la sombra, 10 grados atrás, sobre los cuales ya había descendido. Entonces, cuando estaba enfermo, Ezequías le escribió un salmo. Me voy a saltar el salmo y voy al versículo 21, que es el remedio que Dios le envía. Y había dicho Isaías, tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. ¿Qué piensan? ¿Esta enfermedad de Ezequías era una liviana o una grave? Por lo que dice la propia Biblia. Dice de muerte. Ahora, yo no sé cuál era, pero la dieta de los reyes hebreos no es que fuera de las más livianas que habían, porque desde luego les gustaba comer corderito y cosas por el estilo, porque cuando nosotros leemos sobre Salomón, lo que cortaban y comían cada día, desde luego eran unas comidas, vamos a decir, por lo menos abundantes. Por lo cual, esa enfermedad, ¿qué fue? Pues una enfermedad grave. Ahora, este remedio, el de la masa de los higos, ¿alguno de nosotros lo ha usado? Se ha transmitido de generación en generación como un remedio extraordinario para enfermedades de muerte. Entonces, ¿por qué le dice Dios al profeta que le pongan una masa de higos? Y que en la llaga, fíjense, en la llaga, ¿a qué se parece esta enfermedad?
Dice que enfermó, no dice que tuviera un accidente, no dice que se cortó. Dice que enfermó y tenía una llaga. Lepra no, porque si hubiera sido lepra, entraría bajo las leyes de la lepra y las de la impuridad, y entonces no era lepra. Podría ser un cáncer. Grave enfermedad. Pues no nos consta que por la masa de higos se cure. ¿Se acuerdan de un señor llamado Naamán cuando vino a buscar sanación? ¿Qué remedio le recomendó Dios? Que se bañase 7 veces en el Jordán. Entonces, ¿de dónde vino la sanación? De Dios. Solamente que en los dos casos se necesitaba un acto de fe. El rey podía haber dicho: ¿a dónde vas a ir con la masa de higos para curar esto, hombre, por favor? Y rechazarlo. Sin embargo, él lo hizo. Principio para aprender. Si Dios dice algo, hagámoslo, aunque sea lo contrario a nuestra lógica. Porque puede ser que aquello signifique la puerta que hace que la resolución de Dios entre. ¿Amén? Así que él aceptó lo que Dios envió y lo hizo. Había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? ¿Por qué dijo que subiría a la casa de Jehová después de sanarse? ¿Es normal que pidas una señal después de que Dios haya movido los planetas para ti y haya hecho que el sol, no sé, o la tierra se parase, que el tiempo se volviese atrás? ¿Es normal pedir otra señal? ¿Cuál era el problema de este rey? Yo creo que es un problema de fe y también es un problema de consagración. ¿Qué es la consagración? Vamos a leer en el diccionario bíblico. Dice lo siguiente: puede significar ser santo, hacer algo santo, consagrar, dedicar, santificar, incluso reverenciar puede significar. Pero en sentido bíblico, santificar o hacer santo, apartar para un uso santo. Es la dedicación de alguna cosa o persona para un propósito sagrado, con la implicación de que el objeto o la persona así dedicada está separada del uso común. Y aquí me ha llamado mucho la declaración del uso común. ¿Ezequías era cualquier persona? ¿Era una persona de uso común? Permitidme esta expresión, una vida de uso común. No. Él tenía que mantener la línea del Mesías. Él tenía que mantener vivas las promesas de Dios. A través de él, las promesas de Dios a David, se podían manifestar las bendiciones de Dios sobre el pueblo, por lo cual se pedía de él una mayor consagración, una mayor creencia, una mayor fe. Y él parece ser que aunque hacía lo bueno, y yo creo que aquí nos parecemos mucho a él, hacemos lo bueno, pero a la hora de la verdad, ¿hasta qué punto creemos en Dios y hasta qué punto creemos a Dios en los momentos de crisis? Él, desde luego, pedir una segunda señal después de que Dios haya movido los planetas para ti, eso me da a mí la impresión de que puede ser un problemilla. En aquel tiempo, yo no sé si me estoy equivocando, ¿tenemos 2 señales o es la misma señal anterior? En Reyes 20 dice que primero adelantó la sonda y después la retrasó. Porque el rey Ezequiel le dijo: fácil es adelantar, pero retrasar. Muy bien. Pues mis hermanos, yo creo que Dios quería que este rey volviera a consagrarse a Dios. Sabía que él iba a vivir.
De hecho, Dios estaba dispuesto a ofrecerle lo que le ofreció, 15 años más de vida, que no son pocos. Pero, ¿hasta qué punto fue la consagración de él auténtica? Como cristianos en este tiempo, nosotros vivimos bajo ciertos mensajes específicos para nuestros tiempos. Y solamente los voy a mencionar, mis hermanos. Vivimos bajo la comisión de evangelizar el mundo de Mateo 28, que es renovada por Jesucristo, donde para su pueblo de este tiempo, rápido, en Apocalipsis 10, es necesario que prediques de nuevo a todo el mundo. Nosotros vivimos bajo el mensaje de los 3 ángeles. Se corresponde a nuestro tiempo. Estas son nuestras referencias. Y también vivimos bajo el mensaje específico de Dios, un así dice Jehová, o así ha dicho Dios, el mensaje específico de Cristo para la iglesia de Laodicea, que es Apocalipsis capítulo 13. Estas son nuestras referencias. Dentro de estas referencias, mis hermanos, ¿hasta qué punto creemos, hasta qué punto nuestra consagración es renovada y hasta qué punto nuestra consagración es plena? Yo pienso que esta historia nos puede ayudar y llamar la atención, porque nosotros, igual que este rey, hemos visto cosas extraordinarias y hemos visto cómo la palabra de Dios se ha cumplido a lo largo de los siglos. ¿Amén? Amén. En muchísimas cosas que Dios dijo y se han cumplido. Por lo cual lo que corresponde a nuestro tiempo también es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Y aquí viene la pregunta: ¿qué harías con 15 años más? ¿Te consagrarías más o no? Por lo que hemos leído de esta historia, ¿el rey Ezequías se consagró más? ¿Cambió su vida espiritualmente? ¿Se volvió malo? No, yo creo que no. No pone en ninguna parte que se volviera malo. Pero se consagró más, se dedicó más a Dios, vivió una vida no de uso común. ¿Cómo tiene que ser la vida del cristiano en este momento, mis hermanos? Imaginemos un río, un gran río con su corriente que lo lleva todo. ¿Qué es lo que es este mundo? La vida del cristiano tiene que ser apartarse de lo que es la corriente común del mundo. En esta historia nosotros descubrimos que Dios quiere una consagración mayor. Traigo una historia, mis hermanos, para ir un poquito a la aplicación de este tema. Traigo una historia que yo voy a decir solamente unos cuantos detalles. Podéis encontrar mucho material de él, pero esto concretamente hay un vídeo que es su testimonio, que se llama El Dragón Revelado. Yo creo que lo grabó en el año 2018. El personaje es Eric Wilson. Este señor es un señor adventista, por eso lo pongo como ejemplo con esta historia, porque él conocía a Dios, conocía la verdad de Dios, se crió como adventista. Es verdad que él muy temprano, allá a los 14 años, ya dejó la iglesia, pero este hombre tiene una particularidad. Hoy día está llevando un ministerio evangélico de predicación de la palabra, pero se está focalizando en un ámbito muy específico debido a su historia. Él llegó a ser maestro de artes marciales, profesor de artes marciales, cinturón negro, no sé cuántos danes de esos, 5 o más. Tuvo su propia escuela de artes marciales y está presentando el peligro que supone todo esto. Solamente deciros que, y aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a hacer, y es conseguir la consagración, por un lado acercándonos a Dios y por otro lado cerrando puertas al maligno. Las artes marciales, él dice claramente que son una puerta para el maligno. Y él dice
que en realidad aquellas cosas que nosotros vemos en las películas, gente que pega unos saltos extraordinarios, gente que lucha con 5 personas y no le toca a ninguno, o gente que pega un golpe con una fuerza impresionante, que rompe muchísimos bloques de hielo, o de ladrillos, o de madera, él dice, no lo hace la persona. Dice, lo hacen los espíritus que están en esa persona, o a través de esa persona. Entonces, muy importante para los padres. Él dice que a los 4 años vio en la tele una película con un señor bajito, un pequeño señor, un pequeño viejo chino, él lo dice así, no de manera despectiva, sino que eran así como aparecen los maestros de artes marciales. Y dice que él hizo una cosa que a él le impactó para toda la vida. Y fue subirse encima de un huevo y estar encima del huevo como 20 segundos y que no se partiera el huevo. Ahora, un niño de 4 años sabe lo que pasa a un huevo si tú lo pisas. Entonces él cuando vio eso dijo, eso es un milagro. Aquella semilla brotó en su mente y él dijo, yo quiero poder, bueno, y más cosas que hacía ese señor, yo quiero aprender a ser como este señor y hacer las cosas que hace este señor. A los 4 años. Sí que es muy importante, mis hermanos, lo que los niños ven en la tele. Es mucho mejor que no vean cosas así. Como adultos, es muy importante que nosotros cerremos las puertas. Su historia es larga, yo les digo que vean el testimonio. El caso es que su matrimonio se destruyó, se divorciaron, y aquí os voy a contar la experiencia de su mujer. Su mujer, cuando ellos se divorciaron, ella, en base a lo que la Biblia dice, consideró que aunque se habían divorciado, Dios les había casado y que ellos seguían siendo casados. Así que por 5 años ella se mantuvo fiel a sus votos matrimoniales y estuvo orando a Dios para que él volviera a casa. Cualquiera de nosotros le hubiéramos tirado todas las sillas de la casa porque este hombre hizo su vida. Él dice en cierto momento, ella venía y me traía a los niños, dice, y yo veía en sus ojos una paz, una alegría, algo, aunque la veía débil físicamente, había algo en ella que me sorprendía. Y era la esperanza que ella mantenía. A los 5 años de orar por este asunto, una noche estando ella en su límite, salió fuera de la casa y dice que miró hacia el cielo que estaba lleno de estrellas y dijo, Señor, necesito una respuesta literal de tu parte para saber lo que estoy haciendo, si está bien o no está bien lo que estoy haciendo. Se fue a comprar a un supermercado. Cuando entró ahí, en la multitud había un señor bien vestido que se dirigió directamente a ella y le dijo lo siguiente. Esta mañana, estando en oración, creo que mencionó sobre rodillas, Dios me dijo que viniera a este supermercado y que le dijera a una persona este mensaje y creo que eres tú la persona. Tu marido está volviendo a casa o está en el camino de vuelta a casa. Habían pasado 5 años. No parecía para nada que volvería a casa. Duró 2 años más, pero ese hombre volvió a casa, volvió a su familia. Ellos tenían 2 hijos en común. A día de hoy, evidentemente, este hombre no solamente está arrepentido de su historia, sino que está trabajando para que nadie repita una historia como la suya. Pero aquí estamos hablando de una interacción positiva de Dios y de una implicación de Dios en la vida de una persona que anda en el camino recto. Y ahora vamos a ver la parte de él que andaba en el mal camino. Él llegó a experimentar cosas muy extrañas y es interesante escuchar todo esto hasta ciertos niveles, qué cosas aprenden a estudiar y practicar, pero hay algo que tenemos que tener muy claro. Las artes marciales, que de hecho significa el arte de la guerra,
no está promoviendo el Espíritu de Dios, sino que es una manera que hoy ha entrado y está entrando muy ampliamente en el mundo por la idea de la autodefensa, ¿verdad? Y por otro lado está entrando por los ojos de todos aquellos que miran estas historias. Él dice que en realidad las artes marciales sirven para construir un carácter parecido a los dioses, porque se reflejan los caracteres de los dioses orientales en cada tipo de arte marcial. Lo sabéis, aikido, judo y kung fu y no sé qué más, Shaolin y más historias. Pero él está comentando que efectivamente no se trata del ser humano. Él dice, físicamente es imposible que una persona haga lo que se hace en las artes marciales, porque te romperías literalmente los huesos, el brazo y todo golpeando algo tan duro, sino que son el famoso chi o la energía interna. Él dice son los espíritus que habitan en las personas. Él revela un momento en el cual él y otro maestro, tomando lecciones de otro maestro más de alto nivel que él, que les daban lecciones muy curiosas, como por ejemplo controlar la temperatura de su cuerpo. Les hacía salir fuera cuando había altas temperaturas, les decía que bajara su temperatura hasta los 18 grados del cuerpo. Luego les dijo, quiero que tengáis una mano caliente y una fría. Y luego les hizo que la mitad de la mano controlara la temperatura. Y él dice, es posible, pero eso nos costaba horas de concentración, pero esas concentraciones eran puertas abiertas para el mundo oscuro. Otra cosa que me ha parecido muy sorprendente, y lo hice literal así, dice, yo y mi compañero, el otro maestro, nos comunicábamos por telepatía. Él estaba incluso en otro estado de Estados Unidos y yo le decía en mi mente, llámame por teléfono, y él me llamaba por teléfono. Él dice, no es mi mente o no era mi mente, sino que los espíritus que estaban con nosotros. Así que, mis hermanos, este es un aspecto de la vida que se presenta como positivo, como bueno, como refuerzo por lo físico, que es algo completamente loable en cierto modo, pero que es una puerta de lo negativo. Él, siendo ya maestro con su propia escuela, Dios todavía tocaba a su puerta. Él descubrió que en las artes marciales, habían cosas que se hacían que no servían para la lucha y que en realidad lo que hacían era hacer ciertas formas que desde arriba, de donde miran los dioses, era como una manera de adorar a esos dioses. Y sobre todo le llamó la atención una forma que era como un círculo y un punto en el medio, y eso aparece en muchísimos libros de eso. ¿Qué era eso? Lo investigaron, es adoración al sol, que es lo que contienen casi todas las religiones paganas. Y él entonces decidió no impartir más la parte espiritual de las artes marciales y hacer solamente la parte física. Por cierto, cosa curiosa, la escuela de artes marciales donde él empezó era de un señor cristiano. Él dice, en cada reunión, en cada entrenamiento que teníamos, terminábamos con un texto bíblico. Curioso, ¿no? Menuda mezcla de cosas. Su historia, mis hermanos. Cuando él dijo a su clase que él dejaba de transmitir la enseñanza espiritual de las artes marciales, dice el 40% de mis alumnos se fueron, incluso gente que llevaba muchos años conmigo, perdí dinero y tal, pero yo decidí ir por ahí. Cuando se fue a casa,
fue a la nevera y en cuanto tocó la nevera a abrirla, dice, sentí como todos los pelos de atrás se me ponía de punta y sentí una presencia en el cuarto que para él resultaba aterradora. Creía, decía él, que había aprendido a no tenerle miedo a nada, y de hecho no tenía miedo como maestro de artes marciales. Sin embargo, aquella presencia le aterraba. No sabía qué hacer, darse la vuelta y luchar, pero luchar contra qué. Él dice, yo percibía como si fuera un ser de 10 o 12 metros detrás de mí. Ni siquiera se dio la vuelta. Y ahora viene, mis hermanos, lo fantástico y la bondad de Dios y la búsqueda de salvación de Dios. En ese mismo instante, él dice, utiliza la palabra oí un nombre, el nombre de Cristo. Entonces él se puso de rodillas y, recordando el texto de Hechos capítulo 2, que dice, todos aquellos que invocaren mi nombre serán salvos, entonces él se preguntó y oró, a pesar de todo lo que yo hice, Señor, ¿podrías salvarme? Y él se mantuvo en oración y pidiendo al Señor que lo salvase. Él dice que una nueva presencia entró en la habitación y sintió como que una mano apartaba lo anterior. Y ahora viene una declaración fantástica, mis hermanos. Él dice, en aquel día descubrí y acepté a Dios como Salvador personal. Amén. ¿Por qué cuento esto, mis hermanos? Porque el desafío para nosotros es consagrarnos a Dios plenamente. Una manera de hacerlo y de mejorar es ir cerrando puertas al mal. Hay cosas que nos parecen buenas y muchos caminos le parecen al hombre, lo citaste tú, Blas, el otro día. Muchos caminos le parecen buenos al hombre, pero luego se comprueba que llevan a la muerte. En el caso de nuestra historia, ¿qué hizo Ezequías con 15 años más? ¿Se consagró más a Dios? Yo creo que Dios lo buscó para que se consagrara más, para decirle que él no tenía una vida común, de uso común. Sin embargo, leemos en el texto, en aquel tiempo, capítulo 39, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que se había restablecido. Se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, la plata, el oro, las especies, los ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. ¿Cómo se había presentado Dios? Así dice Dios de tu padre David. Y aquí fíjense los efectos de lo que él hizo. Todo lo que habían atesorado tus padres. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y ahora, ¿qué les parece la respuesta de Ezequías? La palabra de Jehová que has hablado es buena.
Y añadió, a lo menos hay paz y seguridad en mis días. ¿Era buena esa palabra? No, no era buena. Para nada no era buena. Mis hermanos, yo finalizo. Si hay un desafío para nosotros, para el pueblo de Dios en este tiempo, es el de consagrarse a Dios, de vivir realmente con Dios, mezclar las cosas y mezclar vivencias sencillamente nos sitúa en el terreno del mal. A veces podemos vagar durante muchísimos años. Al señor Eric le costó 14 años obtener su premio, su nivel de cinturón negro, y luego otros años como maestro, y después de haber dado todas esas vueltas por el mundo. Y él dice, después de sufrir todas las consecuencias negativas, mis hijos y mi esposa, mi familia, Dios en su bondad lo rescató. Pero nosotros podemos hacer algo mejor. Si el Señor te ha visitado o te está visitando, y estás percibiendo que te está buscando, es para que crezcamos, que desarrollemos más nuestra consagración. Cerremos las puertas al mal en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hacemos, en lo que escuchamos, en las compañías, en los intereses, en los objetivos, en el amor al dinero, que es lo que hablábamos antes, y busquemos a Dios y su consagración, y se nos abrirá ante nuestros ojos una realidad espiritual preciosa. El Señor Jesús cobrará más forma y más vida que nunca. Empezaremos a amarlo cuando nos pregunten qué es lo que hay en tu casa o qué es lo que hay en tu vida. Hablaremos de Jesús y no de nuestras cosas, que es lo que hizo el Rey. Y así, mis hermanos, nos salvaremos a nosotros y a otros también por nuestra influencia. Yo les dejo con la parábola del Señor Jesús, no antes de mencionar una cosa en nivel, si queréis, amplio. Hasta ahora hemos hablado del nivel micro, particular, personal, del gran conflicto. En el tiempo de Ezequías, la decisión de Ezequías supuso que naciera su hijo Manasés, que fue el peor de todos los reyes que conoció Judá y que reinó durante 55 años, y debido a eso, dice, las calles de Jerusalén estaban llenas de sangre. El plan ideal de Dios para nosotros siempre es el mejor, y bueno es que lo aceptemos. Pero el reino de Judá sufrió muchísimo también en ese contexto. Ahora, en nuestro tiempo, mis hermanos, hablando de consagración, ayer ocurrió algo extraño. Y hemos hablado un poco del gran conflicto entre bien y el mal, que a veces no se ve o no lo percibimos. Pues ayer ocurrió una cosa que fue consagrar, se utiliza la misma palabra, consagrar de manera especial, a Ucrania y a Rusia al corazón de María. Permitidme que yo lo lea, esto lo he sacado de una página oficial. Dice así: en el marco de la celebración de la penitencia, el 25 de marzo, ayer, Francisco consagró a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué significará esto? Dice, un gesto, dijo el pontífice, que no es una fórmula mágica, sino un acto espiritual que refleja la plena confianza de los hijos que en la tribulación de esta guerra cruel e insensata que amenaza al mundo, recurren a la Madre, entregándose totalmente a ella. ¿Quién es la Madre? ¿Qué significa entregarse totalmente a ella? Hay una guerra espiritual y hay un gran conflicto, mis hermanos, que se está dando a niveles particulares y a niveles macro. Viviendo la siguiente etapa, vamos a ver un poco lo que va a pasar
en esa parte del mundo. Pero quizás esta guerra, me permito decir lo que pienso, no es doctrina lo que pienso. Aunque parezca que se esté conquistando Ucrania, en realidad se está conquistando Rusia. Y lo que se está haciendo es terminar la obra de conquistar todo el mundo. ¿Para quién? Para quien acabamos de hablar. Porque dice la Biblia que se están preparando todos para aquel gran día del Señor, y no para esperar al Señor justamente. Pero como creyentes, mis hermanos, nosotros aprendamos del Señor. Ese es el texto con el que nos despedimos. Lucas 21 es, ya sabéis, la parábola del Señor Jesús, que la dijo para sus discípulos, para nosotros también. Si queréis, el versículo 29, 28 también, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la vida. Gracias por la presencia del Espíritu Santo que nos llama continuamente al crecimiento espiritual y a una mayor consagración. Señor, gracias por el testimonio que has dejado en tu palabra. Y pedimos, por favor, que sea una semilla viva en nuestra mente y nuestro corazón. Señor, pedimos perdón y reconocemos que hay muchas puertas abiertas en nuestra vida que consideramos inocentes, pero que sin embargo son vías de acceso del mal. Pedimos, por favor, discernimiento espiritual para que podamos saber lo que es bueno y lo que es malo, y también pedimos fuerza de voluntad para parar lo malo, para cerrar todo aquello que puede ser entrada del mal y separación de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos más que nunca, Señor, de consagrarnos a ti y entender que nos has llamado no a una vida común, sino a una vida en la cual salir del mundo. Por tu Espíritu, Señor, danos aquella reforma espiritual que necesitamos. Danos crecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos a escuchar claramente tu voz y en lo que tú nos pides, hacerlo creyendo que todo lo que has prometido y todo lo que has dicho es verdad. Por lo cual, Señor, te pido, por favor, que todos nosotros recibamos en propiedad tus promesas y recibamos y tomemos muy en serio nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Cada día ayúdanos a descubrir más a nuestro Señor como Salvador personal. Abre nuestros ojos para que veamos lo que está haciendo continuamente para nuestra salvación. Abre nuestro corazón para que lo amemos y cuando Él venga, Señor, nuestros brazos se eleven hacia Él y Él nos reciba. Te pido una bendición muy especial por las personas que hoy nos visitan, Señor, y estate con todos nosotros y con todas las familias en la semana que tenemos por delante. En el nombre y por los méritos de Cristo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Amén.